Guatevisión presenta. Que nos retiremos del proceso y de las salas. ¿Por qué los expulsa, licenciado? Nos expulsa porque se sienten muy ofendidos por la situación que nosotros hemos planteado, unas incidencias. Se reanuda juicio por genocidio contra los generales José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. Guatemaltecos se concentraron en la Plaza Central para exigir que se dé trámite al antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales. Hubo operativos muy importantes de aprehensiones de personas que llegan a intranquilizar a los ciudadanos cometiendo hechos delictivos. Esa es una de las funciones de Polimer. Así platicaban los integrantes de la Policía de Mercado que celebraron un nuevo aniversario de trabajo en el centro histórico. Autoridades señalan que en el 2017 han decomisado más de 20.000 millones de quetzales al narcotráfico. La persona ciega pues es atropellada con su bastón y todos hemos tenido ese tipo de experiencias, bien sea por un transeúnte o bien sea por un automovilista. CONADI realiza actividades para sensibilizar a la población para respetar a las personas con ceguera. En Noticias del Mundo, los venezolanos votaron en unas elecciones regionales en las que el gobierno de Maduro y la oposición miden sus fuerzas. Más noticias, el líder conservador Sebastián Kurz, de 31 años, gana las elecciones legislativas austríacas. Los detalles. En Noticias Deportivas hablamos en primer lugar de cómo la psicología constituye un aspecto relevante para los atletas guatemaltecos y todos los resultados del torneo de apertura. Xelajú es el nuevo líder. Mientras tanto, en la Superliga de la República Argentina, Boca Juniors buscará mantener la marca perfecta en el reinicio del torneo. Como todas las mañanas hablamos del mundo del espectáculo y en esta ocasión tenemos que hablar de Lionel Messi y su tercer hijo que viene en camino. Caso por genocidio se reanuda en Guatemala. Los detalles, las distintas voces, no se lo pierda esta mañana. Le presentamos a este joven de 14 años que falleció en Egipto luego de recibir un disparo de celebración de un arma de alto calibre durante una boda. Esto es Viva la Noticia. Amigos, buen día. Qué gusto que nos acompañe el lunes 16 de octubre. Bienvenidos a Viva la Noticia como cada mañana. Vero, buen día. Buen día, Ricardo. Es un gusto poderte Arrancando estar de rojo. Esta semana cortita porque el viernes es feriado. Una semana corta, así que hay que aprovechar. Seguramente va a estar un poquito más cargada de actividades, pero con el incentivo de que vamos a descansar más. Listos para empezar y contarles qué pasa con las temperaturas. Buen día a toda la gente que ya nos sintoniza en cada rinconcito de Guatemala. Siempre es un gusto saludarlos y contarles cómo estarán las condiciones climáticas para el resto de la jornada. Bueno, las tiene usted en pantalla. La temperatura ha descendido en la ciudad capital, no solamente en la ciudad capital, también en toda la meseta central y la región occidental. 16 grados centígrados es la temperatura con la que amanecemos los capitalinos, con cielos parcialmente nublados. El pronóstico completo de cada región en tan solo instantes. Probabilidades de lluvias para el resto de la semana. En instantes tenemos, por supuesto, el reporte del clima. 49 minutos pasan de las 5 de la mañana y si usted está de acuerdo vamos a comenzar con un recorrido por las noticias de Guatemala y el mundo. Tenemos que hablar de todo lo que ha sucedido durante el fin de semana y por supuesto que en primer lugar nos tenemos que ubicar en la ciudad de Guatemala y cómo la Plaza de la Constitución se llenaba nuevamente de personas manifestando y solicitando justicia. Efectivamente se llenaba de banderas de Guatemala y mensajes contra la corrupción durante la llamada Asamblea Ciudadana que se realizó el fin de semana. Desde horas de la tarde del sábado, decenas de guatemaltecos se reunieron frente al Palacio Nacional de la Cultura y de forma pacífica realizaron varias acciones para denunciar su rechazo a los actos de corrupción. Al mismo tiempo, pero en Nueva York, un grupo de personas hacían un plantón frente a la sede diplomática de Guatemala en ese estado, donde estuvieron allí reunidos por varias horas, plantearon diversos temas, los problemas señalados
son en primer lugar la corrupción, la ley electoral y de partidos políticos, desigualdad social y la infraestructura vial. También ocurría en Estados Unidos. Pidieron elecciones nominales, que es un tema que está en discusión en el Congreso. También exigieron mejorar la seguridad y la salud pública. Las personas reprocharon las acciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que recientemente rechazaron un antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales por el bono de responsabilidad que le otorgó el Ministerio de Defensa 9 veces. El grupo de guatemaltecos pedía la renuncia del presidente por las vinculaciones que le han hecho con actos de corrupción. También rechazaron las acciones del alcalde de la capital, a quien el Ministerio Público señala de usar fondos de la comuna para el pago de gastos de campaña política. Estas son las jornadas entonces que se daban manifestando en la Plaza de la Constitución, pero que también se daban por un grupo de migrantes en Estados Unidos. Continuamos con la información, 5:50 y tenemos que hablar de las diferentes acciones que se están llevando a cabo debido a los daños de infraestructura en carreteras y viviendas por las lluvias en Guatemala. Bueno, le queremos comentar que autoridades del Ministerio de Comunicaciones señalan que tienen contemplado de forma preliminar la entrega más de 15 millones de subsidios a personas que tienen viviendas dañadas por lluvias y sismos. Recordemos que Chiquimula es uno de los departamentos más afectados, Quetzaltenango, y estamos hablando de la gran cantidad de agua que ha hecho que los suelos sean mucho más vulnerables en esas áreas. Según los datos preliminares, son 431 las casas afectadas y por cada una serán entregados 35,000 quetzales. Se espera que para esta mañana, en la reunión semanal de Gabinete de Gobierno, la cartera proporcionará mayor información al respecto de estas acciones que se pretenden realizar en favor de los damnificados por estos fenómenos naturales en el país. Esto lo daba a conocer el ministro de Comunicaciones, dando un reporte de todo lo que ocurrió justamente en estas comunidades. Según el funcionario, dependiendo del informe que presentará la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, se podría dar un aumento en la cantidad de subsidio global que se estará desembolsando en los próximos días. Esta es la realidad triste que se está viviendo en muchas regiones del país por las lluvias. 5 de la mañana con 52 minutos. Buen día si usted acaba de incorporarse. Esto es Viva la Noticia. Hay mucha información para compartir. Y tenemos que hablar a continuación del caso Ríos Montt y cómo se reanuda entonces este juicio en juzgados distintos. Se daba entonces el juicio por genocidio contra José Efraín Ríos Montt, ex jefe de Estado, y no solamente él, sino también en contra de José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex jefe de inteligencia del gobierno de facto de 1982. El Tribunal de Mayor Riesgo B reinició un juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt con tropiezos por la expulsión de 2 defensores del militar por denuncias planteadas contra los jueces, informaron representantes de las víctimas. Ríos Montt, de 91 años, estuvo ausente de la sesión por sufrir demencia y serios padecimientos de salud. Además, el juicio se realiza a puerta cerrada, según lo ordenado por el tribunal. En el inicio de la audiencia, los jueces expulsaron a los defensores Jaime Hernández y Luis Rosales, Héctor Reyes, jurista del querellante y del Centro para Acción Legal en los Derechos Humanos. Los abogados expulsados denunciaron al tribunal el año pasado ante la Fiscalía por abuso de autoridad y otros delitos supuestamente cometidos por los jueces que en el 2015 ordenaron internar a Ríos Montt en un hospital psiquiátrico público. La defensa de Ríos Montt la asumió la abogada Linda Juárez de la oficina de Hernández. Ríos Montt, recordemos, está señalado por la matanza de 1.771 indígenas de Quiché entre el año 82 y 1983, considerada el periodo más sangriento del conflicto armado que se estima dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos. Cabe señalar que la justicia guatemalteca retoma el proceso contra Ríos Montt luego de que la Corte de Constitucionalidad avalara recientemente la separación del juicio especial en contra de Ríos Montt y el debate público contra el ex jefe de inteligencia militar José Rodríguez, también acusado de genocidio. Es por eso que a esta hora de la mañana, y como es un tema sensible a la población, a usted que seguramente tiene ganas de opinar y de dar a conocer qué piensa en relación al tema, ponemos la pregunta para redes sociales esta mañana. Bueno, ¿cree usted que se ha llevado un debido proceso en el caso Ríos Montt y José Rodríguez? Esa es entonces nuestra pregunta. Tiene 2 opciones, sí o no. Con el hashtag BLN Caso Genocidio usted puede opinar en Twitter y también en Facebook hemos posteado nuestra pregunta. Queremos compartir su comentario completo a lo largo de nuestro programa. Es importante que participen a través de las redes sociales con su opinión o su comentario y por supuesto también por el sí o por el no a esta pregunta que hacemos esta mañana. Damos una vuelta de página y vamos a seguir con algunas otras noticias y nos vamos al plano internacional. Tenemos que hablar rápidamente de lo que sucedía el fin de semana en Venezuela y estas votaciones que, según algunos reportes preliminares, le dan una ganancia al oficialismo. El gobierno venezolano ganó el domingo 17 gobernaciones frente a 5 que obtuvo la oposición, según informó el Consejo Nacional Electoral, que cifró en un 61% la participación.
Hora después de cerrar la votación, uno de los estados aún estaba en disputa. El presidente Nicolás Maduro considera el resultado una victoria tajante frente a la oposición, aunque muchos hablan de fraude electoral. Los comicios se celebraron con un año de retraso y luego de 2 meses de tregua tras las protestas convocadas entre abril y julio por la opositora Mesa de la Unidad Democrática para exigir la salida de Maduro. Fue el primer duelo electoral desde que la oposición logró una aplastante victoria en las parlamentarias del 2015, cuando rompió una hegemonía chavista de casi 20 años. Por su parte, la Unidad Democrática previamente había alertado al mundo y al país de que la información obtenida de las actas electorales es distinta a la hecha pública por la revolución. Le contamos que el anuncio de la rotunda victoria chavista cayó como una bomba nuclear entre las filas opositoras. Justamente la oposición venezolana, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática MUD, ha alertado al país que esos resultados no corresponden con lo que se estaba manejando y ya se habla de fraude electoral de alta gama. Ni Venezuela, ni el pueblo venezolano, ni el mundo se comen el cuento que nos echaron. Esto es lo que afirmaba el jefe de la campaña de la oposición, Geraldo Blay, quien advirtió que no reconocen estos resultados. Bueno, eso dicen entonces. Vamos a seguir investigando qué es lo que ocurre en Venezuela. En instantes toda la información y lo que pasaba ayer en esta jornada en el país sudamericano. 5 de la mañana con 56 minutos. Ahora vamos a hablar del saldo lamentable que dejan los incendios en California, uno de los temas que nos ha ocupado en los últimos días. El balance de estos violentos incendios aumentó el domingo a 40 fallecidos, mientras los bomberos siguen combatiendo 15 grandes fuegos que han destruido al menos 5.700 viviendas y locales comerciales. Algunos estadounidenses evacuados por los violentos incendios que azotan desde hace una semana California comienzan a regresar a sus casas. El domingo se anunciaba que el balance de fallecidos aumentó a 40, mientras que más de 200 personas siguen desaparecidas. Los bomberos siguen combatiendo 15 grandes fuegos que han destruido más de 860 kilómetros cuadrados de áreas residenciales, bosques y otras propiedades en la llamada región del Vino, en la costa oeste de Estados Unidos. Los incendios de esta semana han sido los más letales en la historia de California, según las autoridades estatales. Estamos hablando de casi 1.000 kilómetros cuadrados de áreas residenciales, bosques y otras propiedades que fueron arrasadas por el fuego desde el domingo pasado en la región del Vino, de ese estado de la costa oeste de Estados Unidos, informaba el cuerpo de bomberos. Varias iglesias del norte de California, en Santa Rosa, Napa, Sonoma, Petaluma y Novato, son usadas como albergues para alojar a las víctimas y como lugar de descanso de los bomberos, según el diario Sacramento Bee. En el del Parque Griffith, en el condado de Los Ángeles, se saldó en el año 1933 con al menos 29 fallecidos, mientras 25 murieron en otro importante incendio recordado en el año 1991, el de Oakland Hills. Pero este ha sido uno de los más violentos y difíciles entonces en los últimos años en Estados Unidos. Este es el reporte que se da por los incendios en ese lugar. 5 con 58 minutos, continuamos con la información y tenemos que hablar de quien se convirtiera en el mandatario más joven de toda Europa. 31 años y nos vamos a Austria con la información. El conservador Sebastian Kurz tiene 31 años y se convierte en el mandatario más joven de Europa tras ganar las elecciones legislativas de esa región. Bueno, apodado el niño prodigio, Kurz tomó en mayo pasado las riendas de un partido desvitalizado y puso fin a 10 años de alianza con los socialdemócratas, provocando estas elecciones anticipadas. Su partido demócrata cristiano habría obtenido el 30.2% de los votos por delante del ultraderechista del Partido Libertad de Austria, con su líder que se perfila como una figura clave para formar gobiernos. Los socialdemócratas, en tanto ganadores de las elecciones en el 2013, obtenían el 26.3%. Kurz logró atraer a los conservadores con una imagen de modernidad, promesas de recortes fiscales y sobre todo un discurso muy firme sobre la inmigración. Debemos recordar que Austria es un país próspero de 8.7 millones de habitantes, uno de los que más migrantes ha recibido en Europa en proporción a su población, lo que atizó el debate sobre el costo de las prestaciones y sobre la capacidad de integración de los recién llegados. Pero tiene 31 años, yo creo que en el mundo también es un referente importante que recientemente ha iniciado su campaña política y se transforma entonces este joven conservador en uno de los políticos triunfadores más jóvenes de todo el mundo. Bueno, así están las cosas en Guatemala y el mundo. Ya son las 6 de la mañana. ¿Qué va a pasar esta semana con el clima? Importante que conozcamos cuáles son las condiciones climáticas que nos van a afectar, así que rápidamente le damos los buenos días a Lorraine Quinto. Lorraine, buen día, bienvenida. Feliz Buenos días, lunes. Ricardo. Buenos días, Verónica. Muy bien, feliz inicio de semana para ustedes también. Iniciamos con mucha información.
Por supuesto, hablando acerca de las condiciones climáticas para el resto de la jornada, vemos que Guatemala amanece con una temperatura actual de 16 grados centígrados. Guatemala se ha visto afectada por una onda tropical, por lo tanto las lluvias se mantienen todavía para el resto de la jornada en algunas regiones. Vemos posibilidades de lluvia bastante altas todavía con un 80%. Los primeros rayos de sol empezaban a salir a partir de las 5 de la mañana con 51 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 5 de la tarde con 44 minutos. Hablamos también acerca de la fase lunar. Para hoy tendríamos una luna creciente menguante con una iluminación del 13.86%. Y por supuesto hablamos también acerca de la recomendación del día. Para toda la población, la utilización de su paraguas. Las temperaturas siguen bajando, vemos cada vez temperaturas más bajas en algunas regiones del país, sin embargo las lluvias se van a mantener en algunos departamentos como el occidente y el oriente, incluyendo Huehuetenango, Sololá y el departamento de Guatemala, para que usted lo tome en consideración, que tiene que mantener entonces las precauciones y también estar muy atento a las recomendaciones por parte de las autoridades, la utilización del paraguas el resto de la jornada y posiblemente también para los próximos 4 días, en lo que ingresa muy bien ya el invierno en el territorio nacional. Son las 6 de la mañana con 1 minuto, continuamos con más. Bueno, muchas gracias, Lorraine. Es la información del clima. Atención entonces con esta información que es importante conocer esta mañana y tenemos algunas otras noticias importantes que presentar, pero antes de eso nos vamos con la historia del día que tiene que ver con la información justamente que presentamos esta mañana. Vamos rápidamente entonces a conocer qué es lo que está sucediendo en las calles. Y la historia tiene que ver con los hechos más relevantes de la crónica policial. Aquí tenemos el reporte para empezar esta semana. De dolor y repudio, moñas de color negro, mensajes colocados en las puertas y paredes de ingreso son algunas de las muestras de luto que se observaron en el Instituto Adrián Zapata en la zona 2. Los alumnos se presentaron frente al establecimiento público para exigir al gobierno mayor seguridad ante los hechos violentos que se registraron en los alrededores del mercado La Parroquia en la zona 6. Incontrolable para los alumnos y para uno de padre, una aflicción muy grande porque ya no tiene uno la confianza de mandar a sus hijos y está uno con el nerviosismo de a qué horas van a regresar o qué puede pasar. La verdad es que sí le exigimos al gobierno que se ponga la mano en la conciencia. Los médicos y enfermeras del Hospital San Juan de Dios indicaron que el estudiante que ingresó múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en el cuerpo, de nombre Osman Misael Flores, falleció este día. Flores es el segundo alumno del Adrián Zapata que muere en la balacera que generaron pandilleros. Los registros de las autoridades policíacas destacan que los hechos violentos entre alumnos en el centro histórico aumentan día a día. Los días jueves y viernes, los estudiantes han establecido como viernes de cacería. Bueno, esta era la información que tenemos y vamos a completar este reporte informativo. Comentándoles entonces. Las cámaras de videovigilancia que se encuentran ubicadas en la zona 6 captaron el momento clave donde un hombre, luego que escapa en una motocicleta, dispara en contra de un grupo de jóvenes del Instituto Adrián Zapata y del Instituto Inca. Hoy murió la segunda víctima. En el video se observa al grupo de estudiantes conversando en la parada de bus. Con mochila en mano, se encontraban discutiendo algunos temas de estudio. La cámara de videovigilancia capta el momento exacto cuando el sicario camina despacio y luego desenfunda su arma de fuego y dispara en medio de las rejas de la parada de bus. Luego de los disparos, los alumnos caen baleados. En menos de 1 minuto, el sicario escapa en una motocicleta rumbo a la zona 18. En la escena del crimen quedaron 20 ojivas de bala que fueron embaladas por el Ministerio Público. Así es, esto fue captado en la zona 6 capitalina, justamente luego que escapara en esta moto y disparara contra un grupo de jóvenes del Instituto Adrián Zapata. Esto es lo que nos han mostrado estas imágenes
a esta hora. Y nosotros hablando y dando vuelta de página nos vamos a las calles para ver qué está pasando esta mañana. Las principales arterias de la ciudad de Guatemala que nos presentan, bueno, una tendencia en cuanto a afluencia vehicular. Rápidamente nos ubicamos en carretera El Salvador, el kilómetro 9 es el que está usted viendo en este momento para que pueda ver cómo están descendiendo los vehículos a esta hora. Reporte del tránsito esta mañana muy tempranito, a circular con precaución. Entonces nos vamos a ver cómo está Calzada Roosevelt, que ya presentaba esta mañana por un accidente menor, donde realmente la bruma está cubriendo buena parte de esta calzada, así que a circular con precaución. Esta es la vista que tenemos desde el nivel 19, poca visibilidad de los vehículos. Otro punto importante que debemos resaltar es la calle Martí. A esta hora de la mañana no está habilitado el carril reversible, aún así, bueno, podemos ver que el tránsito, aunque hay congestionamiento, está fluyendo. Sigue la información, la Roosevelt totalmente cubierta, como le estamos mostrando, y nos vamos hasta el Boulevard Rafael Landívar. Ahí tiene usted entonces prácticamente un recorrido, diferentes sectores representados por estas rutas, para que usted, bueno, tome su tiempo en consideración y pueda percibir lo que está sucediendo cuando son las 6:05 en las calles. Y seguimos con la información esta mañana y capturan a alguien que está involucrado en el delito de clonar tarjetas. Las fuerzas de seguridad capturaban a Giovanni Moratalla, quien trabajaba como DJ en una estación de radio conocido como El Banano. Es ahora capturado, señalado por asociación ilícita y estafa en forma continuada y de ser presuntamente el líder de una estructura dedicada a la clonación de tarjetas de crédito y débito. Según la investigación, la estructura se aprovechó de sus víctimas y un aparato denominado Skinner clonaba las tarjetas de usuarios al finalizar sus compras en distintos establecimientos comerciales. Señalemos que con anterioridad fueron capturadas 11 personas más señaladas de integrar la misma estructura criminal denominada Los Clonadores. Reiteramos, las fuerzas de seguridad capturan a esta persona que usted ve en pantalla, de apellido Moratalla, que trabajaba en una estación de radio y es conocido como El Banano. 6 de la mañana con 6 minutos y tenemos actualización en cuanto a información. Usted recordará a este personaje, Javes Meda Maldonado. La Corte Suprema de Justicia denegó una recusación planteada por el abogado Jaime Hernández, defensor de esta persona que ha sido el responsable de atropellar a estudiantes del Instituto Comercio 2, quienes exigían asignación de maestros para el establecimiento. La recusación fue conocida por la Sala Segunda, por lo que los magistrados consideraron que no hay motivo para que el juez octavo Carlos Toledo sea separado de este caso. Ante esta situación, el caso continúa en su trámite y se está a la espera del desarrollo de la audiencia para los próximos días y de liberar la culpabilidad o inocencia de Javes Meda en el caso de atropellamiento de estudiantes en la calzada San Juan. Momento de irnos a las calles. Primer enlace esta mañana con nuestro compañero Julio Daniel de León, que tiene el reporte de lo que pasa esta mañana. Buenos días, Julio. Adelante, te escuchamos. Muy buenos días a ustedes, Ricardo y Verónica. Buenos días a todos los televidentes de Viva la Noticia. Ya arrancamos en este primer día de la semana, un lunes de octubre, en el que todos tenemos que tener mucha precaución y atención con lo que sucede con respecto al tránsito vehicular. Como usted pudo haberse dado cuenta ya, la visibilidad está sumamente complicada. Nosotros nos encontramos aquí en la calzada Roosevelt para que usted se tome una idea de cómo se encuentra el panorama a esta hora de la mañana. Ahora, haciendo un pequeño análisis de qué afecta, de qué manera incide en la movilidad vehicular esta densa neblina, pues principalmente en los ingresos a la ciudad capital. Tomemos en cuenta que de por sí estos ya empiezan a congestionarse bastante, pero un ejemplo sería el ingreso a través de la ruta interamericana, que es un punto que viene desde una altura mayor y en el momento de descender a la ciudad, al igual que carretera El Salvador o inclusive que la ruta del Atlántico, se topa con la visibilidad sumamente escasa y la mayoría de usuarios transitan con mayor lentitud. A esto le tenemos que sumar algunas situaciones como las que bien mencionaban Ricardo y Verónica hace unos minutos y tiene que ver con este incidente menor que sucede en la calzada Roosevelt. Y es que un transporte extraurbano colisiona contra uno de los separadores y esto afecta obstaculizando uno o dos carriles inclusive en el momento en el que los bomberos se acercan a trabajar a este mismo sector. Tómelo usted muy en cuenta porque estas mismas situaciones que toman
10, 20 o 30 minutos en ser resueltas, pues bueno, también hacen que la velocidad de la mayoría de usuarios sea mucho más lenta, no solo por los que no pueden pasar en esos carriles, sino por los que se detienen a observar. Sucede algo similar en el kilómetro 21.5 de la ruta interamericana, pero esto es para todos los que se dirigen a San Lucas, Zacatepeques a esta hora de la mañana. 21.5 es antes de llegar al área del Mirador y por lo tanto en el momento de descender también hay muchos usuarios que se detienen a observar y esto genera una pequeña cola de vehículos desde ese punto, le repito, kilómetro 21 de la ruta interamericana para ingresar al área de Misco. Luego veamos algunas imágenes de cómo se encuentra a esta hora el tránsito en el puente La Prosperidad. Esto sería el puente que se dirige hacia el Búcaro, Mezquital y Sengma. Vemos ya una larga cola de vehículos completamente detenida, un solo carril en dirección hacia estos tres sectores, Búcaro, Mezquital y Sengma, donde pues bueno, los usuarios tendrán que continuar esperando un poco más desde esta hora. El tráiler que obstaculiza también el ingreso al anillo periférico, y hablamos de la 29 calle y la calzada Raúl Aguilar Batres, afecta sin lugar a dudas el paso en ese mismo sector. Le repito, es el ingreso del periférico hacia la calzada Raúl Aguilar Batres, viniendo desde el Boulevard Liberación hacia Misco. En esa misma ruta toma usted el anillo periférico y hay un tráiler completamente detenido. Reiterados temas del transporte pesado, del transporte de carga en nuestra ciudad, que a la hora de acercarse esta restricción de horario tienen que aumentar velocidad y la mayoría de ellos, pues bueno, o no la mayoría, pero la mayoría de casos surgen hechos por esta misma situación. Así que bueno, con estas imágenes que nosotros le mostramos, tome usted por favor mucha consideración y diría yo que la principal alerta tiene que ver entonces con la escasa visibilidad y cómo esto afectará en los siguientes minutos. Recordemos que pasan unos minutos apenas de las 6 de la mañana y ya para las 7 se espera la visibilidad sea mucho mejor, pero hasta entonces usted tome en cuenta que el salir de casa, si es que viene ingresando a la ciudad de un punto externo del área de la periferia urbana, pues bueno, le tomará más tiempo. Con esta información vamos de vuelta al estudio, por supuesto siempre deseándoles un excelente día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Está nuestro compañero allí y también está Mónica Obando listas para darnos el reporte. Hola Mónica, buenos días, ya te vemos, cuéntanos qué está pasando a esta hora. Muy buenos días, Ricardo, muy buenos días, Verónica, buenos días a todos en el estudio. Efectivamente, nos encontramos en la calzada Roosevelt, en donde podemos informarles que como última hora tenemos información de un bus 40R que ha sido asaltado, según han denunciado usuarios del transporte que prefirieron estar en el anonimato. Una de las personas víctimas de este incidente, pues ya ha denunciado el hecho a la Policía Nacional Civil. Lamentablemente continúan los hechos delictivos en los buses, continúa este tipo de actos que se están registrando y hasta el momento sabemos que este bus ha sido asaltado por personas armadas, hombres que ingresaron al lugar y que generaron caos en el momento que se dio este hecho. También tenemos alguna información del tránsito vehicular que queremos darles porque se ha registrado una colisión en el kilómetro 21.5 carretera interamericana hacia San Lucas. La Policía Municipal de Tránsito ya está apoyando en el lugar, la Policía de Misco. También sabemos de un camión con desperfectos mecánicos frente a Megafrater en ingreso a San Cristóbal. Hay aceite derramado en el lugar, por lo que se recomienda tener mucha precaución. Y también se ha dado un accidente de tránsito de autovía y segunda avenida en la zona 11. 2 personas fueron trasladadas por bomberos municipales al hospital Roosevelt. Un bus extraurbano está involucrado en este tema. También sabemos que hay un tráiler que está obstruyendo el ingreso al periférico en la calzada Aguilar Batres y 29 calle y un bus que chocó, como les decíamos, en la autovía y las 2 personas que han resultado heridas. Esta es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Les recomendamos a todas las personas salir abrigadas y también a los automovilistas tener precaución, ya que se registra neblina en la ciudad de Guatemala en varios puntos, en varios puentes que podrían estar generando algún problema para las personas que están transitando a esta hora, por lo que le recomendamos prender sus luces y estar bien atentos. Regresamos al estudio. Bueno, muchas gracias, Mónica. Recomendaciones a esta hora de la mañana. Nuestras cámaras empiezan a recorrer ya la ciudad capital. Estaremos haciéndolo más adelante también. Mientras tanto, tenemos información importante que queremos compartir con todos ustedes relacionada a Prensa Libre. Prensa Libre y su edición de este lunes. Prensa Libre presenta. Varios temas importantes en la edición de este lunes 16 de octubre y es que los migrantes y sus pymes impulsan el desarrollo local. Pequeñas y medianas empresas creadas con remesas
llevan progreso a comunidades. Además, FMVIB ve positivos procesos por corrupción, Xelajú gana y no cede espacio en la liga. Y Rojos y Cremas protagonizan clásico sin brillo. Tenemos más información para compartir con todos ustedes. La encontramos en el interior de Prensa Libre y hablamos de cómo han sido afectadas cientos de personas por el clima en Guatemala. Endeudado y sin dinero para comer, agricultor de Santa Isabel, Retauleu, perdió el 70% de sus cultivos y le preocupa la falta de recursos para la alimentación de su familia. Bueno, una buena noticia, haciendo un resumen de cómo los migrantes han aportado justamente para el desarrollo de las pequeñas y las medianas empresas en Guatemala. Pequeñas y medianas empresas creadas justamente con remesas que aportan progreso a pueblos donde la migración ha sido una necesidad desde hace varios años. Y tenemos que seguir hablando de este tema, así de las remesas y de una palabra, coordinación, y cómo esta puede llegar a ser demasiado útil y a cambiar la forma en la que se han visto hasta este momento. Cooperativismo ha promovido el ahorro y la inversión de las remesas para generar más ingresos a las familias. La coordinación es ejemplo de alianzas y hablamos de Chuatroj, el ejemplo de la prosperidad en Guatemala. 6 de la mañana con 15 minutos, también la información de lo que está ocurriendo en el mundo. Y está con nosotros Sara Guerrero con las portadas internacionales. Sara, buen día, bienvenida. Muy buenos días, compañeros, muy buenos días para ustedes también. Iniciando pues ya una semana con muchísima actitud y es momento de informarles a ustedes lo que pasa alrededor del mundo. Para ello entonces vamos a tener las portadas más importantes para este día. Iniciamos nuestro recorrido y para ello tenemos El Universal como nuestra portada latinoamericana, el diario de Venezuela, en donde como noticia principal tenemos CNE da 17 gobernaciones a la PSV y oposición no reconoce resultado. Desde el oficialismo y la oposición se pidió la auditoría de 100% de las mesas electorales. El chavismo llama a la comunidad internacional a reconocer los resultados, mientras la MUD señala que el pueblo venezolano sabe que el gobierno no es mayoría electoral. Y bueno, vemos un mapa de Venezuela en donde se muestran estos resultados electorales. Continuando nuestro recorrido, nos trasladamos a nuestra portada del mundo y tenemos La Vanguardia desde España. En este diario pues sigue el gran revuelo por la situación de Cataluña. Podemos observar que Rajoy rechaza una respuesta ambigua de Puigdemont. El presidente insistirá en el diálogo y la Moncloa le exige que vuelva a la ley. La consecuencia de la DUI sitúa las elecciones como alternativa. Entre otros titulares, también podemos observar que los inversores temen que la inestabilidad política vuelva a lastrar la bolsa. Y entre otras noticias internacionales, en este diario destaca también que victoria de Austria de los conservadores que gobernarían con los ultras. Y para finalizar el recorrido nos trasladamos a Centroamérica, en donde tenemos La Prensa, el diario de Honduras, como noticia principal. Arrecia lucha para renovar TPS. Organización de hondureños viajarán a Washington la próxima semana para reunirse con congresistas demócratas y republicanos. Dirigentes presentarán un proyecto para lograr la legalización de miles de inmigrantes y abogarán por los Dreamers. Entre otras noticias, también podemos ver en el plano inferior que Honduras celebra el cierre del penal de SPS. Autoridades, iglesias, sociedad civil y empresarios se unieron ayer en una jornada de oración. Vecinos aliviados comentan, terminó la zozobra. Y es así como terminamos este recorrido cuando son las 6:18 de la mañana. Continúe porque tenemos más información acá en Viva la Noticia. Y antes de irnos a la pausa, nos vamos con esta información que llega desde Quetzaltenango. Más de 4.000 vecinos de 3 colonias y de varios condominios realmente están muy preocupados porque desde hace mucho tiempo vienen reclamando por el mal estado de las calles. Vea usted. Luis Grijalva y al consejo de ser irresponsables ya que no han mejorado la única calle para poder llegar a sus hogares. Indicaron que solo una vez le dieron mantenimiento y luego se olvidaron de regresar y ahora hay pérdidas económicas por los carros dañados e inseguridad. Nosotros pedimos a las autoridades que nos apoyen. Como ustedes pueden ver, es una calle que no se le ha dado el mantenimiento debido. Tenemos un problema de la vía principal
y esta es la vía que tenemos ahorita de emergente. Sin embargo, tenemos el problema de que no tiene el mantenimiento debido y en las noches pues han habido vecinos que han sido asaltados en esta ruta. Desde el 30 de septiembre último, los vecinos han tenido serios problemas para transitar sobre la 41 avenida de la zona 8, derivado al rompimiento de la tubería de drenaje que colapsó en el ingreso principal. Los hoyos son bastante grandes y esto viene afectando lo que es la economía, porque es un gasto extra de llantas y shocks y que los carros se están descomponiendo día a día. Nosotros le pedimos a las autoridades, ya es al alcalde Grijalva, que se haga cargo de este daño que se está ocasionando, no solo porque corremos el riesgo de los carros y de que también del otro lado, en la entrada principal, ahora se nos está exigiendo un cobro adicional cuando sabemos de que la comuna altense tiene el capital para poder realizar las obras de la mejor manera y no estarle pidiendo a los vecinos. Vecinos criticaron al alcalde Luis Grijalva al solicitarles colaboración en la compra de materiales para terminar los trabajos. Las autoridades municipales señalaron que buscan una alternativa para remediar el problema. Bueno, y no es un problema nuevo en Quetzaltenango, esto viene de varias administraciones atrás. Y no solamente esta área, se tienen reportes de diferentes, de las calles principales incluso, que cuentan con, agujeros que ya son intransitables. Vamos a seguir con esta información, tenemos que hacer la primera pausa. 20 minutos pasan de las 6, esto es Viva la Noticia. En instantes, más información. Al regresar, más noticias, se reanuda juicio por genocidio. Es el tema que hoy estamos abordando en Viva la Noticia. Guatemaltecos se concentraron en la Plaza Central para exigir que se dé trámite al antejuicio contra el presidente Jimmy Morales. Analizamos esta situación. ¡Qué casualidad! En Guatemala esta semana pasaron muchas casualidades. Ya hay nuevo presidente del organismo judicial. El tremendo magistrado Pineda Varales. Las inolvidables, como siempre. Allá donde reparten